Vamos a comenzar el estudio de hoy y estamos viendo la adoración. La adoración que es la tercera arma espiritual. Revisamos el estudio de la palabra, la oración y ahora la adoración. Y hemos recorrido, básicamente nos vamos a centrar en este pasaje del capítulo 4 de Juan, pero como una introducción y a manera, ¿no es cierto?, de tener la mayor cantidad de elementos en el contexto de la adoración, estudiamos la palabra tanto en su raíz hebrea como griega y básicamente aplicándola a nuestra relación con Dios. El primer aspecto a considerar en la adoración, cuando estamos hablando de la adoración a Dios, es obviamente reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿ya? Eso es fundamental porque de ahí efectivamente va a nacer la verdadera adoración. Ahora bien, para poder hacer eso, ciertamente hacemos un pequeño, entre paréntesis, repaso de los atributos de Dios y por supuesto también un contraste, entre comillas, con nosotros mismos, los atributos de Dios Todopoderoso, su santidad, su misericordia, su justicia, en fin, solamente para corroborar y dejar bien en claro que la diferencia entre Él y nosotros es abismal, ¿ya? Abismal, eterna. Por lo tanto, Él es digno de toda adoración en el amplio sentido de la palabra, lo que eso significa. También vimos que necesariamente la adoración está asociada al temor de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con distintas manifestaciones, con distintas, principalmente sus manifestaciones, pero con un corazón igualmente lleno y podríamos decir hasta agobiado por la imagen gigantesca de Dios. Esto también es muy importante recordar, porque una de las claves, como lo vamos a revisar el día de hoy, ¿no es cierto?, de adorar a Dios o de ser un verdadero adorador radica en el hecho, obviamente, de haber nacido de Dios. Nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados y por lo tanto nuestra adoración no era una verdadera adoración. Y hoy día estamos llenos de personas que adoran a Dios, pero obviamente no al Dios de la Biblia, que dicen o creen decir que es el Dios de la Biblia, ni tampoco es la forma, ni tampoco pueden, porque al estar muertos espiritualmente, la adoración que supuestamente ellos entregan no tiene nada que ver con la que Dios demanda. Ahora, siendo salvos, obviamente somos herederos, hemos recibido todo lo que en definitiva se provee al nacer de nuevo, y entonces uno de los privilegios que tenemos es poder adorar a Dios, ¿ya? Adorar a Dios, que Dios pueda recibir nuestra adoración. Bueno, hablamos por supuesto que eso no puede estar o debe estar única y exclusivamente, ya ahora hablando específicamente en el plano nuestro como cristianos, circunscritos por supuesto a Dios. Vimos algo de la perspectiva de la adoración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, donde principalmente la adoración, recuerden ustedes, se enfocaba o se expresaba a través de un ritual bien específico, ¿no es cierto?, que pasaba por la ofrenda, una serie de otras cosas que estaban, por así llamarlo, normadas. Sin embargo, el corazón de la adoración siempre estaba y debía estar asociada a esa manifestación externa. Aquí en estos dos pasajes Dios reprende severamente a Israel por el hecho de que ellos disociaron esto. Entonces, por eso el Señor dice, ya no quiero sacrificio, ni festividades, ni ningún tipo de manifestación externa que Él mismo había impuesto. ¿Por qué? Porque se había cortado el vínculo entre el corazón, la adoración, el corazón de quien adora, con el acto externo de esa adoración. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento la adoración se manifiesta también de manera externa, pero ya no asociada a un ritual propiamente tal, sino que a lo que se llama el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu es el resultado externo, o debe ser el resultado externo de la adoración a Dios, ¿ya? Les recuerdo que este tema de la adoración, que vamos a ver ahora en este rato, siempre trae controversias porque aún hoy día nosotros como cristianos asociamos el término adoración principalmente a algo que hacemos. Y por supuesto que hay que hacer algunas cosas, hacemos algunas cosas, pero no se refiere a eso solamente. Por ejemplo, en el culto, en el servicio, nosotros decimos, bueno, las alabanzas de adoración, y mucha gente considera que eso es la adoración, y por supuesto es parte de, ¿ya? Pero la adoración
a diferencia del Antiguo Testamento, no está ligada a un ritual o algo propiamente tal descrito por Dios, sino a una transformación interna, que tiene que dar como resultado un fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¿Ya? Ahora, quiero que analicemos Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, y esto es muy, muy interesante, por el hecho de que es el pasaje por excelencia donde se trata este tema de la adoración. ¿Ya? Hasta el momento hemos definido las palabras, los conceptos, hemos definido los ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo se adoraba. Hemos establecido también un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde el punto común es el corazón con que lo hacemos. ¿Ya? Dios le dice en el Antiguo Testamento, un corazón contrito y humillado es lo que yo quiero misericordia, no quiero esto. Entonces, habla de que todo lo externo, vuelvo a insistir, que es parte de la adoración, tiene que estar absolutamente ligado a ese corazón, a esa transformación interna. De lo contrario, estamos igual que los fariseos o los religiosos, por fuera, ¿no es cierto?, como un sepulcro blanqueado, por fuera hermoso, pero por dentro lleno de huesos muertos. ¿Ya? Entonces, Juan 4, 20 al 24. Ahora la escena de esto, por supuesto, está enmarcado dentro de lo que es la conversación de Jesús con la samaritana, ¿no es cierto? Los samaritanos, ustedes saben, se habían establecido físicamente en la Galilea, al norte de Jerusalén, y estos correspondían a este tipo de personas que llegaron principalmente de la dispersión asiria, y ellos regresaron después de décadas a la tierra de Israel, pero no les fue permitido que se establecieran en Jerusalén. Y eso generó que ellos entonces se volcaran hacia el sector de la Galilea, donde era un sector, ahora uno puede hacer Israel un país muy cortito, muy chico, pero hay grandes diferencias entre la gente de Jerusalén y la gente de Galilea, por ejemplo, ¿ya? Los galileos tenían fama de muchas cosas que eran nocivas o eran consideradas peyorativamente por parte de la gente de Judea. ¿Ya? Entonces, todo eso es parte del contexto y los samaritanos entonces encontraron, por así decir, menos dificultades al establecerse en la zona de Galilea. ¿Ya? En Jerusalén definitivamente se les prohibió. Ahora, ellos habían desarrollado un culto paralelo, emulando un poco el tema de lo que era la adoración en el templo en Jerusalén. Ustedes saben que la asociación de la adoración en el Antiguo Testamento siempre habla de los lugares altos, ¿ya? Entonces siempre el concepto de lugares altos era un tema de adoración. Y ellos por eso que se establecieron en el monte de Gerizim, ¿ya? Y el monte de Gerizim era un monte, en Israel en general, los montes son bastante chicos, el Cerro Grande es como el pico más alto dentro de lo que podríamos hablar. Nosotros estamos hablando entre 300 y 500 metros, todas las mesetas que existen, el monte Tabor, el monte Gerizim, ¿no es cierto?, el monte de Sión, que es donde está hoy día solamente el muro occidental, pero ellos establecieron este culto paralelo y entonces ahí comenzaron a desarrollar, entre comillas, su adoración, ¿ya? Su adoración. Y aquí, a partir de una petición bastante doméstica como agua, ¿ya? Jesús quería agua, se genera este tema central de prácticamente todo el capítulo. Entonces dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya. Entonces tenemos la palabra o el término adoración, tanto en su forma de sujeto como en la acción verbal, todo repetido 11 veces en este pasaje, en estos 4 versículos, lo que supone un tema central. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la mujer comienza diciendo: nuestros padres adoraron. El tema no era
si adoraban o no, ¿ya? Sino que el tema es principalmente el lugar geográfico, en este caso. Entonces dice, en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, tanto samaritanos como judíos adoraban, ¿ya? Adoraban. Y el conflicto que se producía aquí, ¿cuál era? El lugar, ¿no es cierto? Nosotros decimos que nuestros padres dicen que acá y ustedes dicen que allá, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer elemento, que es el arraigo a un lugar determinado. Ustedes saben que uno de los grandes conflictos que existen en el Medio Oriente radica en el hecho de que las tres religiones, entre comillas, el cristianismo, porque en realidad es el catolicismo, no sueltan Jerusalén por el hecho de que constituyen como territorio propiamente tal algo sagrado tanto para los musulmanes, los judíos y los católicos, ¿ya? Mal llamados cristianos. Entonces, eso permanece hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De hecho, hoy día el gobierno de Israel y los religiosos judíos no consideran o bajo ninguna posibilidad el hecho de construir el templo en cualquier otra parte que no sea el monte de Sión, ¿ya? El monte de Sión. ¿Por qué? Porque ese arraigo al lugar permanece todavía. Y Jesús acá está dando inmediatamente una clave importantísima. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme. Primera cosa, créeme. Fe, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y lo hermoso acá es que en adoraréis la incluye a ella. No dice adoraremos nosotros, no dice adoraréis en términos plurales. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que no solamente no va a depender del lugar físico, sino que no hay judío, griego, bárbaro, escita, nada. Va a llegar esa hora, le dice el Señor Jesucristo, créeme. Para la mujer era imposible, porque la asociación que ella tenía con el lugar, y tanto los judíos con el lugar, era imposible pensar adorar en otro lado a Dios. En otro lado a Dios, entendiendo el concepto de adoración con la economía del Antiguo Testamento, basado en un ritual, ¿no es cierto?, y en establecer ciertos patrones que se tenían que cumplir. Por lo tanto, en la mente de esta mujer no existía ninguna posibilidad real ni imaginar que esa situación llegaría, en que incluso judíos y samaritanos estuvieran al mismo nivel a los ojos de Dios, ¿ya? Entonces, créeme, Jesús sigue diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto también es importante, ¿por qué? Porque los samaritanos finalmente, el culto samaritano no era homólogo al culto judío. Ellos tenían producto justamente de todo este arraigo cultural que habían heredado de los distintos lugares donde estuvieron, un culto más bien o bastante pagano a figuras y otras cosas más, y dentro de eso también a Jehová, supuestamente, ¿ya? Entonces, por eso dice, ustedes no saben, vosotros adoráis lo que no sabéis, un poco lo que dijo Pablo al Dios no conocido, o sea, había como una gran adoración y se daba un espacio para un nuevo Dios, entre comillas. Dice, nosotros, refiriéndose ahora específicamente a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene a los judíos. Esa es una verdad. Los judíos, o los fariseos, Israel, los judíos básicamente, no Israel, perdón, adoraban lo que sabían. Ellos sabían que estaban adorando al Dios de la Biblia, ¿ya? Al Dios de la Torá. Pero eso los hacía más culpables porque lo hacían mal. Recuerdan ustedes, Jesús también en el mismo evangelio les dice, ustedes oran. El problema no era que ellos oraran, el problema es que lo hacían mal. Ustedes ofrendan, pero lo hacen mal. Y ustedes adoran, pero adoran mal. ¿Ya? Adoran mal. Entonces, Jesús está diciendo una verdad, pero no está diciendo que los judíos lo están haciendo bien. Está diciendo que son aún más responsables. Y esta es una realidad porque nosotros, incluso los gentiles, somos injertados en la raíz de la nación de Israel. Entonces, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más, y esto va en concordancia con créeme, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Más, o sea, una certeza, la hora viene, tiempo futuro. Pero después dice, y ahora es, porque Él es ese cambio. Él es el que va a provocar ese cambio radical en la forma de adorar, independiente sea samaritano, sea judío, lo haga aquí, lo haga allá,
Él viene a cambiar y a darle el sentido real a la adoración. Adoración que ya la nación de Israel había pervertido hacía mucho rato y que los samaritanos mezclaban con cultos igualmente paganos. ¿Ya? Entonces él dice, la hora viene y ahora es. Él es el elemento. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy también. ¿Ya? Y dice que cuando los verdaderos, y ahí está entregando una de las claves, verdaderos adoradores, la acción, ¿no es cierto? Perdón, adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿Qué es lo que va a ser distintivo, independiente del lugar, la etnia, lo que sea? Espíritu y en verdad. Esta palabra espíritu está en minúscula porque se refiere al espíritu del hombre, entendiendo que estábamos hablando de una persona nacida de nuevo, ¿no es cierto? Nacida de nuevo, y que lo va a hacer, como dice ahí, en espíritu significa de adentro hacia afuera, o sea que la transformación va a ser interna y va a dar un fruto externo como siempre Dios lo había dispuesto. La diferencia es que ahora, al tener el Espíritu Santo, eso va a ser efectivo. Va a ser efectivo. Nosotros ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que subyuga nuestro propio espíritu, nuestra propia mente, nuestra propia alma, nuestro propio ser. ¿Ya? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es importantísimo. Dios es espíritu. Por eso es que todo el culto judaico simbolizado en el ritual del sacrificio, el templo, era un símbolo, una figura, como dice Hebreos. Nunca era lo verdadero desde el punto de vista de que hasta que no llegara Jesús, todo eso era solamente un símbolo, una preparación para. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Y entonces, como Dios es espíritu, significa que los verdaderos adoradores nunca jamás dependerán de un lugar, de una condición X, sino que definitivamente al ser espiritual es algo que ya está con y en nosotros. Como dice Pablo en la carta a los Corintios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, donde nosotros vamos, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces no hay problema de adorar aquí o en otro lugar, o en Jerusalén, o donde sea. Porque ya estamos viviendo esa hora en que los verdaderos adoradores debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Ya? Esto, hermano, es sumamente importante de recordarlo porque ya ahora que estamos entrando en el tema de la adoración propiamente tal, existe, por supuesto, producto de una herencia y un arraigo cultural que tenemos desgraciadamente, ¿no es cierto? Nosotros en un arraigo cultural católico romano, por cierto, estamos acostumbrados a asociar lugares, cosas, estatuas, todo eso el catolicismo es lo que promueve permanentemente, y es así como las personas, entre comillas, se relacionan con Dios. El católico o los lugares, por ejemplo, entre comillas, los lugares arqueológicos en Israel, cuando están tomados por católicos, que hay muchos, ¿ya? Ellos tienen un lugar específico, ahí se arrodilló Jesús. Entonces la cuestión está llena de vela y la gente se tira y todo eso. ¿Ya? Ahí pasó, entonces ahí, y eso es increíble. Entonces está inmediatamente algo está completamente, se deja ver la adoración al lugar. Y la gente dice, bueno, si acá se arrodilla. Sí, pero finalmente eso es como entre comillas, la diferencia que no existe entre veneración y adoración. Nosotros veneramos pero no adoramos, es como una cosa rara, ¿no es cierto?, jabonosa, pero la verdad es que se produce eso. Y además, en nuestra cultura, nosotros estamos, ¿no es cierto?, como dice Levítico 26:1, nuestra adoración o la adoración cultural de la que venimos y en la que estamos insertos es a estatuas, figuras hechas por seres humanos. Entonces,
nosotros no, a lo mejor nosotros no tenemos un arraigo a lugares propiamente tal en nuestra cultura. No tenemos arraigo a lugares en nuestra cultura. Piensen ustedes que la religión musulmana obliga a que a lo menos una vez el musulmán peregrine a la Meca, el judío una vez peregrine a Jerusalén, ¿ya? El católico donde quiera siempre que deje plata, en cualquiera de sus puntos de recolección, el Vaticano, toda esa cuestión. Allá vamos, ¿ya? Allá vamos. Es muy importante esa pregunta, porque hay una diferencia entre verdad y auténtico, ¿ya? Entre verdad, nosotros podemos tener hasta una verdad virtual. Entonces, hay una diferencia en eso. Es importante el concepto porque la palabra verdad, que se traduce como verdad, es auténtico. O sea, somos auténticos cristianos. ¿Qué es lo que nos hace auténticos? Que realmente Dios está en nosotros. ¿Ya? Por eso es que también Pablo dice, uno de los sufrimientos que tuvo Pablo fue el hecho de falsos hermanos. Falsos hermanos, pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Si es hermano, porque es falso. Pero ahí hace alusión al concepto auténtico. Bien, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ya, perfecto. Isaías 42:8, en la misma línea. Solamente para saber o recordar que el tema de la idolatría a imágenes es un tema antiquísimo que viene desde que el ser humano está sobre la tierra y comenzó a adorar sin la dirección de Dios ni la instrucción de Dios. Y lo que hizo el catolicismo romano fue tomar esto y procesarlo y cambiarle nombre a los ídolos, nada más, ¿ya? ¿Cómo se llama el dios del mar? A Poseidón le puso Pedro, y así, Diana le puso María, y así, y eso fue lo que hizo, ¿ya? Eso fue lo que hizo para darle, ¿no es cierto?, este sentido y no perder la corriente de adoración, pero darle un barniz con personajes bíblicos. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ya, ¿no es cierto? Y por si queda alguna duda, Hechos 17:29 en el Nuevo Testamento. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ya. Siendo linaje de Dios. Hoy como hijos de Dios somos linaje de Dios. ¿Ya? Pueblo adquirido, nación santa. Y entonces si somos auténticos hijos de Dios, jamás tendremos una asociación para adorar o una necesidad de adorar basado en nada externo desde el punto de vista de lugares, imágenes, en fin, situaciones puntuales, fiestas religiosas y todo lo que se puede establecer al respecto, ¿ya? Entonces, Dios es espíritu. Adorarlo en espíritu significa, además de haber nacido de nuevo, adorarlo desde el interior hacia afuera. Es decir, verdaderamente nunca la conexión o el vínculo es perfecto por causa de nosotros, ¿ya? Pero la tendencia de nuestra vida es justamente a adorar a Dios sinceramente y en verdad desde adentro hacia afuera, no solamente hacer cosas, ¿ya? Las personas pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que a mí me marcó, por ejemplo, cuando hace muchos años, en cuanto a la predicación que escuché a un hermano, le preguntaba, era una especie como de curso, algo así. Y le preguntaba a varias personas que estábamos ahí, bueno, qué pasaba con el tema de la predicación, cómo les gustaba esto, el estilo, todo, qué estilo tenían, y yo estaba sumamente estresado porque no sabía qué iba a decir cuando llegara mi turno, que por gracia de Dios no llegó, ¿ya? Porque si yo hubiese sido sincero, en ese tiempo, ¿no es cierto?, mi deseo era escapar de esta situación, o sea, no me interesaba el estilo, ninguna cosa, yo hacía lo que tenía que hacer y lo hacía por responsabilidad. Pero varios de ahí, bueno, habían hermanos de la iglesia de ese entonces también ahí, bueno, a mí me gusta esto, este estilo, y acá.
Y el hermano que estaba dirigiendo la sesión escuchó pacientemente y después dijo, bueno, ya, ahora voy a hacer otra pregunta. Porque todos los que están aquí aman predicar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Entonces, pero ustedes aman a las ovejas que le predican. Si no está eso, ustedes son discurseros, nada más, juglares, no sé. Pero un pastor tiene que amar el rebaño. Por supuesto que tiene que amar la predicación, pero tiene que amar al rebaño que le predica. ¿Me entiende? Esa conexión, a eso mismo se refiere. No es pararse ahí o hacer un estudio o hacer algo que se puede hacer y de hecho se puede hacer quizás muy bien e impresionar. Pero si tu corazón, en el caso del ejemplo que estoy dando, no es verdaderamente amar y edificar a quienes están o a quienes estás alimentando en tan magno trabajo que Dios nos ha dado, obviamente que estamos siendo hipócritas, religiosos, ¿ya? Y peor aún, buscando la admiración de los hombres. Buscando la admiración de los hombres. Esa es una de las dificultades que veo yo en estas tantas especializaciones que pueden ocurrir muchas veces. Un extremo es no tener ninguna preparación y decir, bueno, Dios me dijo y abrir, ¿ya? Y otra cosa es estar lleno de doctorados, títulos y cosas así, que creo que para llegar a eso seguramente se debe invertir mucho tiempo y es tiempo que también uno a veces le roba al rebaño, ¿ya? Entonces no estoy contra la especialización y el perfeccionamiento, no, simplemente creo que uno tiene que encontrar un equilibrio, tiene que encontrar un equilibrio, ¿ya? Perfeccionarme tanto, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Porque quiero que me digan doctor, porque puedo hacer esto sin recibir el diploma, el reconocimiento, esto es tan importante para mí la graduación como lo otro, no sé, son preguntas que uno... Lo mismo en el plano de nosotros. Nosotros cantamos a Dios, alabamos a Dios, compartimos el Evangelio, pero realmente hay un corazón entregado a Dios. Vuelvo a insistir, no es perfecto y todos los días la tendencia de la carne va a ser hacerlo por cualquier otra cosa, vanagloria, envidia, lo que sea, pero el Espíritu de Dios nos lleva, ¿no es cierto?, en la dirección correcta. Tiene el poder para corregir el curso de nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Lo mismo el canto, la alabanza, que son cosas que en definitiva nos exponen a la gente. Y muchas veces también Dios ha dotado a las personas con dones. Por eso es que los dones no son sinónimo de madurez, los dones son un regalo de Dios. Los dones tienen que usarse de manera madura y la madurez viene, ¿no es cierto?, de cuántas veces Dios nos ha hecho tira para volvernos a hacer al modelo suyo. Entonces, eso es fundamental. Por eso es que habla en espíritu, o sea, con una búsqueda sincera, guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios. En verdad, lo que preguntaba Brian, ¿no es cierto? La palabra es aletzinos, que significa auténtico. Auténtico es un peldaño más arriba de verdadero, ¿ya? Algo puede ser verdadero, pero no necesariamente auténtico, ¿ya? Me explico. Podemos nosotros tener personas en la iglesia que verdaderamente están asistiendo y están, en fin, están teniendo una vida como cristianos, pero la autenticidad de ser cristiano no se mide por la asistencia. Por supuesto que hay que venir. No se mide por la participación, hay que participar. No se mide por esas cosas, se mide por si la persona ha desarrollado o el Espíritu Santo ha desarrollado el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Me entiende? Ese es el punto. Amor, gozo, paz, por supuesto que de manera no perfecta. No empecemos a mirarnos ahora unos a otros y a decir, ay, tú no soy cristiano porque el otro día, y por la cosa, y por la actitud, por la cara que pusiste. No, ese juicio barato, ni esa búsqueda o esa caza de brujas de quién es o no es el punto. El punto es que yo como cristiano, por eso hice la carta de Juan, la primera carta de Juan, me examino a mí mismo, si estoy realmente en la fe, si auténticamente lo soy. Eso tiene que ver con el quebrantamiento, cuando uno deja de echarle la culpa a las personas, independiente que la tengan o no, y es uno el que realmente se pone delante del Señor y a disposición de que Dios lo use, lo cambie y todo, esos son síntomas que solamente tú puedes saber, porque no puedes decir a la gente, oye, realmente Dios me ha dado tanta humildad, ya la perdiste, ya tuviste tu premio, el que los demás supieran cuál humilde eres. ¿Ya?
Entonces, cosas como esas, que solamente tú sabes delante de Dios y en tu tiempo personal cuánto Dios te ha transformado y cuán dura ha sido la batalla con el orgullo, con lo que sea que está. Ese es el punto. Y eso, por supuesto que va a tener una expresión externa. Por supuesto que va a tener una expresión externa. De manera natural. Yo no tengo que forzar, o la persona no tiene que forzar para que me vean que soy humilde. Entonces, cuando están todos aquí, ya, que son humildes, están todos conversando de afuera y yo voy, y entonces empiezo a sacar la basura para que vayan después a su casa y digan, ¡ay, cómo se puso a sacar la basura! No. Ahora, la basura hay que sacarla, por decirte una tontera. ¿Me entiendes? Entonces, eso tan fino no lo podemos juzgar nosotros. Porque si no estamos cayendo en el otro extremo. Lo está haciendo para que lo vean. No lo sé. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios, ese examen es el examen de rigor diario. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué lo hago así y no lo hago asá? ¿Ya? En verdad, la única verdad es Jesucristo. Y Jesucristo es el corazón de la palabra y es la palabra de Dios. En verdad, Juan 14, 23, 26. Entonces, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, tengo que ser otra vez instruido por la palabra. Por eso es tan importante el orden que hemos seguido. El conocimiento de la palabra y cada una de esas cosas es permanente. No es que conocí algo y cierro la Biblia. Estoy siempre conociendo y siempre conociendo. Porque ahí aprendo a orar, aprendo a adorar, aprendo a relacionarme, aprendo todo. Todo lo que necesito para la vida y la piedad. Juan 14, 23, 26. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya. El que me ama, guardará. Guardar no es esconder, guardar es obedecer, pero no solamente obedecer, sino que obedecer con gozo. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Obedecer con gozo. No siempre es fácil obedecer, pero siempre debe haber gozo en el obedecer. No siempre obedezco, pero cuando obedezco, lo hago con gozo. ¿Ya? Porque no solamente estamos, no está involucrado solamente mi mente en la obediencia, sino que mi ser, mis emociones. Eso es hacerlo de adentro hacia afuera. Por supuesto que entre obedecer y no obedecer es mejor obedecer, siempre. Pero si solamente obedecemos y obedecemos y obedecemos y nunca experimentamos el gozo de la obediencia, podemos estar teniendo, ¿no es cierto?, una instancia de legalismo, de religiosidad. Y muchas veces cuando las personas obedecen eso, comienzan a ¿qué cosa? A juzgar a los demás y dicen, este no viene, entonces esto acá, claro, porque yo vengo, yo estoy acá. Entonces, comenzamos a transformar nuestra obediencia en juicio hacia los demás. Ahora, esto no es para justificar a los flojos, no. Vuelvo a insistir, es pecado lo uno y es pecado lo otro, pero el pecado del juicio, por causa de estas obediencias que nosotros hacemos sin un corazón contrito, porque en verdad obedecemos porque Dios nos permite obedecer. Amamos su palabra y la guardamos porque Él nos amó primero. Entonces, cuando estamos en esa instancia, ciertamente no podemos y no tenemos y no debemos jactarnos de absolutamente nada. ¿Ya? Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya, no se olviden de eso. O sea, nunca el mundo va a amar la palabra de Dios, sino que por el contrario la va a aborrecer, en distintas maneras y en distintas formas. Cuando uno, por ejemplo, analiza en la época en que los reformadores comenzaron a introducir y a darse cuenta de las mentiras del catolicismo romano, se levantó una persecución y un asesinato. Nunca hubo un concilio para decir, ya, a ver, ¿cuáles son los argumentos? Pongamos la Biblia arriba, veamos quién está equivocado. No, el odio lleva a que no quiero escuchar nada, te quiero matar, porque me estás arruinando esto.
Era como los fariseos, cada vez que Jesús los confrontaba en cualquier cosa, ellos no decían en realidad, vamos a buscar en la Torá a ver si tiene razón y traigamos la Torá y que nos explique ahí. No, sino que hay que matarlo. Hay que matarlo. Y el catolicismo obró por siglos así. Por siglos. ¿Ya? Y el odio obviamente se manifestaba hacia personas, pero era por causa de la palabra. De la palabra. Entonces, esto es fundamental, ¿por qué? Porque nosotros, cuando vamos a adorar a Dios, nos vamos a encontrar con que hay muchos prejuicios y formas equivocados con que aún el mismo pueblo de Dios lo hace. Y lo timbra como palabra de Dios, no siendo palabra de Dios, o estando esa palabra fuera de todo contexto. ¿Ya? ¿Por qué? Una vez más, ya no están adorando ídolos, no están adorando lugares, pero están circunscribiendo la adoración a una actividad determinada. Venimos a adorar hoy día. ¿Ya? Entonces, cuando venimos a adorar, ocurre el descontrol y todos lloran y acá y hay confesión de pecado y ahí quiero confesarte que te odiaba y que ahora el Señor me ha liberado y ya no te odio más. Entonces, claro, ahí todos lloran y se abrazan todos, pero después cuando te dan palabras, oye, este me odiaba. Y estuvo la semana pasada almorzando conmigo. Y empieza todo eso porque es un descalabro y siempre ocurre aquí. El Señor está trayendo confesión de pecado, confiésense unos a otros. Oye, cuestiones espantosas. En nombre de la adoración. Y mi amor, perdóname, pero tengo que confesarte que fui infiel, yo te perdono. Y todos se perdonan y todos lloran y se perdonan. Y después, y no estoy contando algo que no sucedió. Y así es como se van sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque el concepto de adoración en el mundo evangélico específicamente, en el mundo evangélico está circunscrito a actividades y a un fuerte componente emocional y a una manipulación por parte de aquel que supuestamente está guiando la adoración. No estoy diciendo que las emociones no estén involucradas, acabo de decir lo que sí, pero tiene que ser sujeto a la palabra. Y cuando encontramos cuál es el foco o qué es lo que Dios considera adoración, nos vamos a dar cuenta que, bueno, según de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, que la clave que describe al verdadero adorador está, por ejemplo, en Romanos 12:1-2, que es un pasaje sumamente conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Romanos ahí nos está diciendo que nos presentemos delante de Dios como una ofrenda, como un sacrificio vivo a Dios, ¿no es cierto? Los antiguos hacían sacrificios y el animal moría. Nosotros morimos en un sentido ¿a qué? A nuestro ego, a todo lo que en definitiva impide, el desarrollo espiritual que Dios está haciendo en nosotros, pero nos presentamos como una ofrenda. Y dice que no nos enmarquemos al mundo. Entonces está hablando de cosas que tienen que ver no con una actividad en particular, sino con un carácter. Con un carácter. Porque donde vamos, llevamos el tabernáculo de Dios dentro de nosotros. Y entonces ya no podemos reducirlo, al igual que los antiguos, a un momento determinado o a una situación específica o a un estado de ánimo determinado, sino que a un carácter, a una vida transformada. No nos conformamos a cómo piensa el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos claro que el mundo va a aborrecer esta forma. Porque si pudieran matarnos, lo harían. Lo harían. ¿Ya? Y por eso debemos dar gracias a Dios por la paz que nos permite vivir y la libertad que tenemos. En vez de estar pensando, ¿no es cierto?, en soluciones políticas. Respetar a las autoridades porque esas autoridades respetan, no porque ellos son o quieren, sino porque Dios así lo ha dispuesto. Y tenemos libertad para hacerlo, pero también puede Dios disponer que ya no sea así. Entonces, damos gracias a Dios y oramos por eso. Entonces, nos presentamos como un sacrificio vivo. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo, él lo primero que dice es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la adoración. La adoración no tiene que ver con que Dios va a hacer por mí, sino que es lo que Dios quiere que haga yo. No porque Él lo necesite. Dios no necesita nada, pero Dios demanda.
1 Tesalonicenses 4:1. Demanda que vivamos una vida santa. Demanda que no nos conformemos al mundo. Demanda que vivamos para su gloria. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿No es cierto? ¿Cómo agrada a Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros? Abundar más y más. ¿Qué agrada a Dios? Eso es lo que tengo que encontrar en la Escritura. ¿Qué agrada a Dios? También dice que no agrada a Dios, por lo tanto ahí tengo el manual. Quiero ser un verdadero adorador. Quiero realmente hacerlo de adentro hacia afuera. Entonces, si estoy luchando en esa dirección de presentarme como un sacrificio vivo, de agradar a Dios, entonces lo que cante va a tener sentido, lo que haga va a tener un sentido correcto, porque mi corazón va a estar siendo gobernado por la adoración a Dios. Por eso dice, verdaderos adoradores. Un verdadero adorador no es el que toma un día o un momento del día para ir a un lugar X, ¿no es cierto?, y hacer un sacrificio. Un verdadero adorador todo el día está haciendo sacrificios vivos a Dios. Cuando se está privando o está negando algo que sabe que es pecado. Cuando está negando la lengua, cuando sabe que va a decir algo que va a ofender al otro. Cuando está gobernado por la ira, por la envidia, por lo que sea, por la lascivia, por lo que sea que venga. Entonces cuando el Espíritu Santo nos gobierna y empieza a controlar todo eso, entonces ahí estoy yo agradando a Dios. Y entonces si canto, ¿no es cierto?, o si oro en profundidad, entonces lo estoy haciendo de adentro hacia afuera. Pero si esas otras cosas me resbalan, y yo cuando estoy adorando lloro y tengo ese tiempo con el Señor y todo eso, pero resulta que tengo una lengua mala, tengo malos pensamientos, no hago nada por reprimirlo, lo justifico. Mire, cuando uno deja de echarle la culpa a la gente, como dijo recién, es un gran paso. Un gran paso. Y no como hacerse el víctima, sino que el primer culpable soy yo. Esto es como, no es como los entrenadores de fútbol, que es una cuestión eufemística, oye, el primer responsable soy yo, ya ahí. O como, no sé, por una autoridad X que dice, bueno, yo soy el responsable, ya, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Normalmente no hay ninguna, aparte de perder el puesto. Pero en el caso de nosotros, siempre estamos pensando en que la consecuencia tiene un eco eterno. Un eco eterno. Todo lo que, como dijo el gladiador, todo lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. Nosotros somos seres eternos. Si estamos agradando a Dios, eso tiene un eco eterno y es un ahorro en los tesoros del cielo. Y así también cuando no lo hacemos para agradar a Dios es una pérdida en el reino de los cielos. Traemos un perjuicio. ¿Ya? 1 Corintios 10:31, rapidito. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya. Si pues coméis, bebéis o hacer cualquier cosa, deporte, trabajo, lo que sea, para la gloria de Dios. Entonces tengo que saber, ¿no es cierto?, que la transformación de mi carácter se va a traducir en conductas que agraden a Dios. Todos tenemos conductas que no agradan a Dios y muchas de las cuales son realmente un fastidio para nosotros mismos, y tenemos que luchar con eso permanentemente. ¿Ya? La culpa no es de esta persona, no es de esto, no es de esto, no es de esto, yo soy así, ¿por qué no? Ahí hay un pecado y Dios tiene que trabajar en nosotros y con nosotros. Y el que comienza la buena obra la va a llevar a término. Y debemos tenernos amor y paciencia unos a otros, pero no condescendencia, son dos cosas distintas. Pero amor y paciencia, ¿ya? Exhorta, enseña, dice, con toda paciencia y doctrina, siempre doctrina. Porque cuando no es con doctrina, entonces ahí es donde empezamos a fallar el camino. Porque lo comenzamos a hacer conforme a ver como creo, como esto, como lo vi, no. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a esto? Todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo? Si no se trata de decir, para tu nombre, Señor, a tu nombre, Señor, cada vez que me echo una cuchara de comida, a tu nombre, Señor. Que también lo he visto. ¿No es cierto? Sino que significa que verdaderamente nosotros lo que hagamos, porque Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el tabernáculo de Dios está en nosotros,
somos templo del Espíritu Santo, entonces todo lo que hagamos tiene que ir en esa dirección. ¿Ya? Y como todo proceso, hay etapas, hay periodos, pero el llamado es siempre a no claudicar. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No tenemos que pedir fuerza a Dios, ya nos la dio, tenemos que desarrollarla. Dame más de tu espíritu, ya me lo dio. Tenemos que permitir que haga su obra. En la medida que yo desobedezco, que no conozco, que no hago lo que debo hacer, que no es ni para comprar mi salvación, ni es para sentirme orgulloso, ni es para compararme, ni es para presionar a otros, sino es por lo último. Que dice, ¿no es cierto? La adoración no se centra en lo que podemos recibir, sino en lo que damos a Dios. Muchas veces gente dice, Señor, no tengo nada que darte. Claro que Dios no necesita nada. Claro que Dios no necesita nada, pero sí tenemos mucho que darle. Dice, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo, haz esto. ¿No es cierto? Vive de esta manera. Y lo hacemos en completa y gratitud infinita por su salvación. Porque ahí nos damos cuenta que nosotros estábamos muertos espiritualmente y no merecíamos que Él nos diera vida. Y cuando entendemos eso, entonces nuestra vida tiene que cambiar y todo lo que hacemos tiene que ser con el gozo de la gratitud de hacerlo para Dios, por difícil que resulte, a veces por tediosa que pueda resultar algo, pero en todo el gozo del Señor, y lo hacemos para su gloria. Y eso significa que lo hacemos bien, porque queremos agradarle a Él. Eso es, en definitiva, el corazón de lo que es la adoración. ¿Por qué? Porque ahora está el Espíritu Santo, Dios, en nosotros. Entonces, donde vamos, va el Espíritu Santo con nosotros. Los otros iban a adorar el templo, salían del templo y ya habían salido del lugar sagrado. Nosotros llevamos el lugar sagrado dentro de nosotros, el templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, la verdadera adoración se sale de la esfera del lugar y todo lo que hemos dicho y se centra en la transformación de nuestro carácter. Eso es lo que nos hace verdaderos adoradores. Y lo externo no tiene que ver con emociones, tiene que ver con transformación. Podemos emocionarnos, sí, y quiera Dios que siempre sea así, pero no es pura emoción. No es un tsunami de emociones y que ya, y que ahora sí, y ya nunca más, y todas estas expresiones que uno debiera tratar de no decir o definitivamente erradicar, porque el nunca más en nosotros no existe. No existe. Nunca más voy a pecar, nunca más. No lo sé en realidad, porque eso sería ¿qué cosa? Confiar en mí, pues. Nunca más te voy a decir esto. Nunca más voy a actuar de esta manera. Perdón, o sea, ¿en qué basas esa expresión tan potente? ¿En Dios? Dios dice un día a la vez, Señor, hoy dame la fuerza. Señor, te agradezco porque hoy pude ver tu mano controlando eso. Estoy consciente de quién soy y quién eres tú. Estoy consciente del monstruo que soy y que necesito tener el control del Espíritu Santo en mí. Recuerden, el ser humano, muerto, caído espiritualmente, tiene una concepción súper optimista de sí mismo. Súper optimista, como que cree que va a cambiar. Por eso es que todas las políticas, de la que sea, ¿no es cierto?, siempre hablan de qué cosa, el cambio. Y la gente sin Dios lo cree, pues. El problema es cuando la gente con Dios lo cree. Nunca va a cambiar, se va a manifestar de otras maneras, lo que sea, pero nunca va a cambiar. El único que puede cambiar y que cambia es Dios. Pero ese cambio no es automático y es para toda la vida. Sin embargo, el fruto es algo que comienza a darse en el tiempo, ¿no es cierto? Y eso comienza realmente a tener un impacto en nuestro entorno. Bien, eso lo vamos a ver la próxima semana, junto con el desarrollo de este pasaje, estos dos pasajes.